Pues qué bueno que haya papás de los chiquitines, ¿no? Como después de los años uno se acuerda de las reglas. Y hoy vamos a hablar algo referente a esto y voy a invitar al predicador a que venga hasta aquí. Rubén, los niños salen y vamos a orar por Rubén, a pedirle al Señor que Deuteronomio nos comparta otro aspecto que el Señor quiere enfatizar en nuestras vidas, que se vuelve con el tiempo, como hoy lo estamos viendo, demasiado importante. Entonces, quiero orar por Rubén. Rubén es abogado, pero se ha desempeñado durante más o menos 30 años en el sector bancario. Él conoció al Señor en nuestra comunidad, es casado con Vicky, tiene 2 niñas, ya, bueno, una profesional es médico y la otra es Isabel, que ya está rondando en la universidad. Rubén, le apreciamos mucho, por años ha asistido a nuestra comunidad y nos alegra tenerte aquí, Rubén. Vamos a orar por ti, que Dios te bendiga. Padre, quiero encomendar la vida de tu siervo porque, Señor, se ha hecho al servicio de la palabra tuya. Y te pido que, como está orando esta madrugada por él, que le vaya bien, pero, Señor, tú me haces caer en cuenta. Que le vaya bien significa no que haga un buen mensaje, sino que el mensaje llegue al corazón de los oyentes. Porque para eso enviaste la palabra de Dios, para que impactara nuestras vidas. Lo dice el libro de Isaías. Porque yo sacaré fruto de la palabra para la cual yo le envié. Entonces, que ese sea el trabajo de Rubén, Señor. Provocar en nosotros, desde la unción del Espíritu Santo, respuestas en obediencia. Que tú nos ayudes, Señor, a asimilarlo y a él a explicarlo. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Vamos a bailar o qué? Esperemos a ver, no soy muy experto en manejar estos micrófonos. Bueno, buenos días a todos. Como decía ahora el pastor Álvaro, me alegra mucho estar nuevamente aquí en la comunidad, en la iglesia y ver personas, ver gente. Esta pandemia o este coronavirus, pues sí, la tecnología nos ha ayudado también a mantenernos en contacto, pero es mejor estar en medio de todos ustedes y para una persona como yo que hoy me toca pues compartir la palabra, pues sentir como la compañía de la comunidad pues anima a compartir. Como decía el pastor Álvaro, estamos mirando el texto de Deuteronomio y hoy vamos a centrar mucho el mensaje, no porque yo quiera centrarlo, sino porque el mismo texto lo dice, en una palabra que toca fibras, es una palabra de anhelo y es una palabra que es petición desde lo alto. Justicia. 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 La Real Academia de la Lengua Española, pues estuve buscando, dice que define la justicia como ética, como equidad, como honestidad, que es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia también es aquel referente de rectitud que gobierna la conducta y nos constriñe a respetar los derechos de los demás. Ahora, nosotros somos sujetos activos y pasivos de justicia. Ahora, alrededor de la justicia tenemos emociones, tenemos preguntas que nos hacemos y creo que para todos la justicia es un anhelo y mucho más, como lo decía ahora Álvaro en la oración pastoral,
en los momentos en que vive hoy Colombia. Ahora, emociones. Cuando hablamos de justicia y actuamos con ella, respondemos de alguna manera en sentido, si hay justicia, respondemos de manera positiva, ¿sí o no? Entonces, celebramos, hay júbilo, hay tranquilidad, hay paz. Pero en sentido negativo, cuando actuamos con ella y la justicia no favorece o veo que no hay justicia, ¿qué nos da? Rabia, ¿o no? Hay dolor, hay lloro, hay desesperanza, hay odio, inclusive podemos llegar a sentir hasta odio. Puede haber hasta culpa, hay hasta remordimiento y muchas más emociones. Y muy seguramente muchos de ustedes aquí sentados hoy están atravesando por esas emociones, ya sean positivas o negativas. Alrededor de la palabra justicia también surgen preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no hay justicia en el mundo? ¿Por qué no hay justicia en Colombia? Creemos en las personas que aplican justicia. Creemos en el sistema judicial nuestro. ¿Hay justicia en mi lugar de trabajo, donde yo me desempeño? ¿Hay justicia en la iglesia? ¿Hay justicia en casa? Otra pregunta importante: ¿cuál es el referente que aplicamos para la justicia? Y la justicia también es anhelo profundo. Nos preguntamos, ¿cuándo llegará? Es una utopía. Ahora, en Deuteronomio, que es el libro que venimos estudiando, la justicia es un anhelo de Dios para su pueblo. Ahora, recordemos un poco que el pueblo que está próximo a entrar, que es la generación que ha nacido en el desierto, viene de una generación que fue, ¿qué? Esclava en Egipto. Era una generación que venía de ser tratada injustamente. Ahora, este es un pueblo que había hecho con Dios un pacto y ahora entraría a la tierra prometida. Y Dios mismo, antes de la entrada, está ahí mirando en el horizonte y contemplando una expectativa intensa, muy intensa de vida de justicia para su pueblo Israel. Ahora, esta nueva generación, si bien es cierto, está a punto de consumar su sueño, necesita comprender que un país sin justicia no vivirá. Un país sin justicia no vivirá. Entonces, la propuesta para esta mañana que nos trae el libro y el texto de Deuteronomio es aprender y recordar, ¿pero qué? 3 pilares a implementar en una nación para vivir en justicia. Lo repito, 3 pilares a implementar en una nación para vivir en justicia. 3, representantes de justicia con alta ética. 2, recursos de justicia con procesos confiables. 3, Dios único referente de justicia. Representantes de justicia, recursos de justicia y Dios único referente de justicia. Ahora, por metodología
y de alguna manera algo didáctico explicaré y aplicaré los dos primeros, recursos de justicia, representantes de justicia y recursos de justicia, como unidos, pero quería en todo caso diferenciarlos. Entonces vamos, representantes de justicia, Deuteronomio, abramos nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 16, versículos 18 al 20. Deuteronomio 16, 18 al 20. Entonces dice así la palabra del Señor. En todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Que lo primero que tenían que hacer ellos, una vez tomaran la tierra, se establecieran en ciudades, era ¿qué? Nombrar jueces y oficiales, nombrarlos. Cada ciudad los elegiría. Se seleccionarían de los ancianos de la ciudad, las personas que más experiencia tenían, y el pueblo los debería elegir. A mí me parece importante esta parte. El pueblo era el que los elegía. Ahora más adelante, cuando hagamos una aplicación con Colombia, creo que esta es una de las grandes diferencias que Deuteronomio nos trae. El pueblo elegía a los jueces. De esta manera aseguraba que sus decisiones fueran imparciales, sus juicios fueran imparciales. Ahora, ¿qué se le pide a estos jueces? Aquí lo dice el texto. ¿Qué se le pide? Se le pide que juzguen ¿con qué? Con justo juicio. Era su deber, era el deber de esos jueces juzgar con justicia y ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al derecho. Debían aplicar la ley de Dios, la ley del pacto, para ponerlas por obra en la nueva tierra donde estarían en contacto con pueblos impíos. Ahora, ¿dónde, dice aquí el texto, dónde deberían aplicar la justicia? Pues aquí lo dice el texto, en cada una de las ciudades donde ellos vivirían. Aquí hay una especie como de descentralización de la justicia. Cada pueblo elegiría a sus jueces y cada pueblo tomaría las decisiones de acuerdo a derecho. El versículo 19, si lo estamos mirando, nos trae 3 nos. Yo lo he llamado como un manual o como unas bases de un manual de ética. En algunas empresas, muchos de los que trabajamos en compañías, lo llaman el código de ¿qué? De conducta, un código de conducta. Aquí Moisés les da 3 nos, que es como un manual de ética, y les dice, primero, el primer no pervertir ni torcer el derecho. O sea, que la justicia debería ser recta, equilibrada. Cuando se tuerce la justicia, esta no cumple su objetivo. El segundo no, que nos da Moisés acá, en este discurso, es que la justicia no debe aplicarse con acepción de personas. Debe ser imparcial la administración de la justicia. No depende de la persona que se tiene al frente. Todos los ciudadanos deben ser tratados por igual. Se le debe administrar a todos los mismos. La ley es igual para todos. Esto inclusive lo encontramos ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 19. Y el tercer no de este manual de ética que nos da Moisés es no al soborno. No al soborno. Porque el soborno, dice aquí la palabra que hace, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno es, yo te doy, tú me das, me beneficias. El soborno, lo que dice aquí es que ciega aún
el ojo del sabio. El soborno ciega aún el ojo del sabio y corrompe ¿qué? Las decisiones de los íntegros. En resumen, el soborno hace que una persona sabia y sincera se vuelva injusta. Ahora, este es lo primero que debe tener una nación para vivir: nombrar jueces, ¿cierto? Ahora vamos a ver la segunda, que dije que lo íbamos a mirar por metodología unidas. ¿Cómo aplicarla? Entonces la segunda es recursos de justicia con procesos confiables. Recursos de justicia con procesos confiables. Y esto va desde el versículo 17, vamos a dejar unos versículos que están ahí en la mitad y vamos a terminar con esos versículos. Pero entonces vamos a saltar al capítulo 17, versículos 2 al 7. ¿Cómo aplicarla? ¿Cuál es el proceso que nos deja aquí Moisés? ¿Cuáles son los principios de proceso que nos da aquí Moisés cuando se infringe la ley, cuando no se cumple la ley? ¿Y cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Entonces lo primero, entonces vamos al capítulo 17, versículo 2. Entonces dice, vamos a leer los primeros 3 versículos. O sea, el versículo 2 y 3. Cuando se halle entre los tuyos, en alguna de las ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces lo primero que nos está enseñando aquí Moisés y le está diciendo al pueblo es, la manera de aplicar justicia primero es determinar cuál es el hecho de la infracción. El hecho de la infracción, lo que llaman aquí los abogados penalistas, el tipo. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el delito que pareciera ser se está configurando? En este caso, lo que uno ve en este texto, como a manera de ejemplo y también a manera de subrayar, tal vez la violación más grande, eso lo vamos a ver más adelante, que podía cometer el pueblo, era la idolatría. Entonces aquí lo que está haciendo Moisés es, cuando ustedes encuentren a alguien que está siendo idólatra, entonces ahí configura un delito, configura una transgresión de la ley, de esa ley que había sido dada en el Sinaí, de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, lo primero es determinar el hecho de la infracción. Este es el proceso, para que el proceso sea limpio, para que se pueda creer en la justicia. Lo que se hace tiene que estar determinado como delito, como infracción. Segundo, versículo 4, y te sea dado aviso. O sea, es decir, alguien tiene que denunciar que se está dando ese hecho y que se te haya dado aviso. Entonces es la denuncia. La tercera parte del proceso es la investigación. Entonces dice, entonces investiga ¿qué? Muy bien. Y si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces ahí viene la cuarta parte, que es el fallo de culpabilidad. Entonces hay todo un proceso. Lo que está haciendo Moisés acá es para que Israel, que va a poseer una nueva tierra, que se va a establecer en ciudades, tiene que crear todo un sistema de justicia. Un sistema de justicia, primero nombrando jueces con un altísimo grado de ética. Y 2, ustedes tienen que establecer procesos limpios, procesos confiables, para que la gente pueda creer en la justicia. Entonces aquí nos dice fallo de culpabilidad, certeza de lo sucedido. Entonces por eso dice aquí, si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre. Aquí ya nos habla como de la sentencia misma, qué es lo que vamos a hacer con esas personas que transgreden la ley. Entonces dice, sacarás a las puertas de su ciudad al hombre o a la mujer
que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la sentencia? Los apedrearás hasta que mueran. Uno lee un texto de estos y entonces uno dirá, entonces, muerte. Dios mío, muerte. ¿Cómo es posible? Existía la pena de muerte por adorar al sol, por adorar a la luna. Y nos dice que en el proceso como tal, en el proceso para determinar que ese fallo de culpabilidad sea cierto, pues tiene que haber un testimonio de 2 o 3 testigos. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Entonces aquí se asegura que ese proceso no sea como una calumnia, que por una sola persona decirlo, entonces ya la persona cometió una infracción. No. El proceso como tal dice aquí Moisés que tiene que tener mínimo 2 testimonios. ¿Y cuál era el objetivo de este proceso? De que existiera un proceso limpio. Al final, cuando se dicta sentencia y el proceso como tal, el hecho como tal se configura, el objetivo es que quitar el mal en medio de ti. Quitar el mal en medio de ti. Ahora, los versículos siguientes de este mismo capítulo 17, 8 al 13, nos habla que muy seguramente el pueblo iba a encontrar casos difíciles para aplicar justicia, ¿sí? Entonces dice, cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Acudirás a los sacerdotes levitas, al juez que haya en aquellos días y preguntarás. Ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás lo que indique la sentencia que te dicen los del lugar que Jehová escoja, cuidando de cumplir todo lo que ellos te manifiesten. Y procederás según las instrucciones que te den y el juicio que te pronuncien. Y no te apartarás ni a derecha, ni te apartarás a izquierda de la sentencia que te dicten. Y el hombre que está administrando justicia, que proceda con soberbia y no obedezca al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ese morirá. Y así apartarás, ¿qué? El mal en medio de Israel. Y cuando todo el pueblo lo sepa, temerá y no se ensoberbecerá. No puedo aprender a pronunciar esa palabra. Bueno, entonces, mire, uno dice, oígame, tantos años, esto fue escrito como 1700 años antes de Cristo, ya existía de parte de Dios una preocupación de justicia. Entonces nombre administradores de justicia que sean éticos, que sean sabios, que hayan procesos limpios, que generen confianza, ¿sí? ¿Pero para qué? Para que el pueblo ¿qué? Pueda vivir. La justicia es vida. Qué preocupación, qué anhelo el de Dios para que este nuevo pueblo pueda vivir en justicia. ¿Cuál es el objetivo de aplicar justicia? Pues aquí lo dice, para quitar el mal en medio de ti, para que todo el pueblo ¿qué? Oiga y tema. Y 3, lo dice el versículo 20 del 16, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, la justicia mal aplicada será un factor que determinará una delicada situación de inequidad, de desigualdad, de pobreza, de violencia. Israel no será una nación próspera. No habrá vida, sino ¿qué? Muerte.
Bueno, ya salimos un poco como de esta parte como tan técnica, tan jurídica que no está en el texto, pero hay que leerlo, porque tiene un objetivo. Entonces la pregunta es, ¿qué de Colombia? ¿Es Deuteronomio este pasaje actual en Colombia? ¿Lo podemos hacer actual para implementar justicia en Colombia? ¿Cómo son nuestros representantes? ¿Cómo son nuestros procesos? ¿Son confiables? Entonces, vamos a comparar. Voy a traer algunos ejemplos. No quiero hablar de manera de fondo en cada ejemplo, pero creo que cada ejemplo de por sí puede contestar por sí solo estas preguntas. Lo dije antes, el nombramiento, por ejemplo, en Colombia de los magistrados y jueces es entre ellos mismos. Genera confianza. ¿Qué dice Deuteronomio? ¿Quién los elegiría? El pueblo. Tal vez hay ahí alguna solicitud que nosotros podemos hacer como creyentes si el día de mañana nos invitan a participar en un cambio en la justicia en Colombia. Que nosotros como pueblo de Colombia podamos elegir a nuestros jueces. Ahora, los siguientes ejemplos nos van a mostrar acepción de personas, nos van a mostrar procesos no confiables, nos van a mostrar soborno, lo que pasa en Colombia. Entonces les traigo los siguientes: procesos dilatados, encajonados, nunca hay sentencia. Primero, voy a nombrarlos nomás. Creo que para todos no será sorpresa. Cartel de la Toga. Presidente de la Corte condenado por soborno en la negociación de sentencias. El fiscal anticorrupción, o sea, el que se debería encargar que no existiera corrupción, era corrupto, condenado. Justicia y paz de los paramilitares y acuerdo de paz con la guerrilla, justicias paralelas claramente donde se ve que hay acepción de personas. Una justicia diferente para ustedes. No es una justicia igual, es una justicia diferente. Son dos casos claros de impunidad. El más pobre en estos casos, el más desvalido, la víctima, no se le ha hecho justicia. Proceso 8000. Todos conocen que fue el proceso 8000. Proceso amañado, donde se le dio de todo al juez natural de este presidente de esa época, a los congresistas, a los jueces naturales se les dio de todo para que él no fuera condenado. El reciente caso de Uribe, que pasa de una corte a otra. La liberación de Santrich. Muchos casos en Colombia sin resolver. Los falsos positivos. Los miles de secuestros sin sentencia hoy. Los miles de desaparecidos. Odebrecht. ¿Quién ha respondido por Odebrecht? Los robos de tierras a miles de campesinos. Robos de gran escala en empresas del Estado como Reficar, y no hay nadie que haya sido sentenciado. En fin, traje, digamos, como algunos que conocemos todos. Los juzgados en Colombia están llenos de procesos que no avanzan. Hay una lista larga en Colombia de injusticia. Yo te cuido, tú me cuidas.
no hay integridad. No existe un sistema de justicia confiable. No hay ética de los funcionarios que imparten justicia. La justicia se ha corrompido, ha hecho metástasis en la sociedad donde nosotros somos parte. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Como creyentes, como ciudadanos. Surgen las siguientes preguntas. ¿Aplicamos justicia? ¿Reclamamos justicia? ¿Resarcimos al que ofendemos cuando no somos justos? ¿Pedimos perdón? Nosotros los creyentes somos parte activa. Somos también representantes de la justicia en nuestro entorno, en nuestra familia. La Biblia dice que hagamos el bien a todos. Eso dice la Biblia. Somos los primeros entonces llamados a implementar la justicia en nuestras vidas. Debemos actuar. La Biblia dice en el libro de Miqueas: haz justicia. Debemos ser justos en nuestro entorno. Debemos denunciar la injusticia. No podemos ser pasivos. Debemos denunciar a quienes actúen injustamente. Y en el contexto que vivimos hoy hay un grito unánime en el país de justicia, justicia, justicia. Las marchas han sido criticadas. Son válidas. Las marchas son válidas. No hay que estigmatizarlas, por favor. Es un reclamo justo. Ahora, hay intereses oscuros que se han aprovechado de este reclamo justo para obtener beneficios personales, particulares, políticos, electorales. Pero las marchas es un recurso donde el pueblo grita, ¿qué? Justicia. Justicia. Es un anhelo válido. ¿Cómo somos en nuestro lugar de trabajo? Como colaboradores. ¿Cumplo mis labores? ¿Las hago con excelencia? ¿Miento para no ir a trabajar? ¿Pago para incapacitarme? ¿Calumnio a mis líderes en beneficio propio? Eso también es injusticia. Como empleadores, los que somos empleadores acá, ¿somos justos con los empleados? ¿Pagamos salarios justos? ¿Pagamos todas sus prestaciones? ¿Los ascensos dentro de la compañía son decididos en procesos limpios y transparentes? ¿Los despidos cumplen el debido proceso? ¿Tratamos con respeto a nuestros colaboradores? En casa, sí, en nuestra casa. Allá con tu esposo, con tus hijos, allá con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. ¿Somos justos? ¿Somos justos con nuestras esposas? ¿O con nuestro esposo? ¿Mantenemos fidelidad en el pacto sagrado del matrimonio? ¿Tenemos favoritismos con los hijos? ¿Somos justos en las decisiones que tomamos en la vida de nuestros hijos? Conozco de muchos casos de hijos que nacieron en un matrimonio o no en un matrimonio. Después hubo otros hijos de otro matrimonio. Conozco, no uno, muchos casos
donde ese primer hijo no tuvo acceso a la educación, mientras que los del otro matrimonio tuvieron acceso a todo. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Hacemos acepción de personas, hacemos acepción porque este es hombre o porque este es mujer. Hay un grito. No comparto ciertas maneras de manifestar este grito de injusticia, pero a la mujer se le ha pisoteado. Se ha sido injusta con ella. Señor, ¿usted en su casa ha sido justo con sus hijos en el tiempo que les dedica para educarlos, de compartir con ellos? Eso también es injusticia. En la iglesia somos justos, en esta comunidad somos justos. Uy, Dios mío, perdón que estoy aquí un problema técnico. No sé si Manuelita está por acá para que me ayude, por favor. Me disculpan. Se me perdió el Word. Sí, sí. Bueno. Yo recuerdo mucho, y lo traigo, muy seguramente ustedes todos deben tener ilustraciones y casos de injusticia. Yo recuerdo mucho, y lo traigo como un caso de todos los actos de injusticia que hay a diario en nuestro país. Hace aproximadamente unos 8 años, y voy a tratarlo de decir muy rápido, me encomendaron ir a una ciudad, a Montería, por parte de la empresa a la que trabajo, a decirle a un funcionario que se retirara del sindicato. Se había afiliado a un sindicato. Y en la organización donde yo trabajaba, no existía el sindicato, o sea que eso era un escándalo. Se nos va a armar un sindicato acá en la empresa. Y me pidieron el favor de que fuera como líder, que lo convenciera a él de que se saliera del sindicato, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me parecía algo como imposible, pero bueno, fui a hablar con esta persona. Entonces lo primero que hice fue, venga, ¿qué te motivó a afiliarte a un sindicato? Ahora, no quiere decir que esto sea un pecado, eso es un derecho constitucional que tenemos, el derecho de asociación. Pero bueno, me pidieron el favor que tratara de entender la problemática. Bueno, este hombre, después de conversar mucho con él, lo invité a almorzar, me quedé toda una tarde con él. Este hombre me contó el acto de injusticia que habían cometido con él y qué fue lo que lo llevó a él a cometerse el sindicato. Él se presentó a un cargo que le representaba a él un ascenso. Él era un cajero y se presentó a un cargo para ser director. Entonces había todo un proceso de exámenes y todo. Y él se dio cuenta que en el examen, cuando estaban presentando el examen, una chica que también estaba presentando el examen, le soplaron absolutamente todo. Todo se lo soplaron. ¿Sí? Lógicamente la chica tuvo una mejor calificación y aparte de eso la entrevista fue como fue una mentira. Finalmente eligieron a la chica. Entonces él quedó muy ardido y él lloraba, me contaba llorando. Yo me preparé, he estudiado para poder ascender dentro de la organización.
yo necesito ganar un poco más de dinero porque tengo mi familia. Bueno, todos los motivos que hay para pasar un ascenso. Y me contó. Bueno, entonces yo empecé a investigué tal vez así como lo dice aquí la palabra del Señor. Investigué, miré testigos, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente me di cuenta que a la chica le habían soplado el examen, que la chica tenía amores con el director de la plaza, bueno, etcétera, etcétera. Y finalmente le habían dado el puesto a esta persona. Acepción de personas, un proceso sucio, cochino, afectado a la otra persona. Él me invitó a comer a su casa con su esposa. Él lloraba y lloraba. Él lloraba por la injusticia. Bueno, finalmente pues yo puse esto a disposición de la organización y la organización me pidió que hiciéramos un proceso y salieron las personas que afectaron el derecho que tenía esta persona. Finalmente después hizo otra convocatoria y esta persona ganó en franca lid. Es triste, es triste. Es triste ver que hay tanta injusticia. No nos quedemos en la injusticia de nuestros gobernantes. Claro que son injustos, claro que han sido corruptos, claro que han afectado la vida de esta nación, la prosperidad de esta nación. Pero, ¿qué tan justos somos en nuestro entorno? Somos llamados a ser actores de justicia. Somos nombrados a ser actores de justicia. Y por eso preguntaba, ¿en la iglesia somos justos? ¿Cómo son nuestras relaciones con los miembros de la comunidad? ¿Hemos solucionado nuestras diferencias? Hay diferencias, no las conozco, pero sé que hay diferencias de justicia. ¿Hemos sido justos en los comentarios que hacemos de alguien aquí en la comunidad? ¿Hemos sido justos con el desvalido de la comunidad? Gracias a Dios he escuchado que sí, pero la pregunta sigue vigente. ¿Hemos sido justos con el huérfano de la comunidad? ¿Hemos sido justos con la viuda, con el enfermo, con el necesitado? ¿Hemos cumplido ese anhelo de Dios? Somos representantes de justicia. Colombia nos necesita también. Nuestro entorno, nuestra iglesia, nuestra familia. Bueno, entonces hemos visto nombrar representantes y procesos limpios, confiables, para que haya ¿qué? Justicia, para quitar el mal del país. Vamos a leer ahora Deuteronomio 16, 21 al 17, 1. (16:21) dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que hayas edificado, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y no ofrecerás el sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, con el cual haya defecto o alguna cosa mala, pues es cosa ¿qué? Abominable para Jehová tu Dios. Bueno, tengo que confesar que para mí fue bastante difícil entender por qué estaba este texto en medio de una instrucción de justicia. Creo que me he acercado al texto y lo que estaba haciendo aquí Moisés y lo que quería Dios del pueblo que estaba próximo a entrar a la tierra era que tuvieran a Dios como referente. Esto es una instrucción de ¿qué? De no ser ¿qué? Idólatras. Solo Dios. No más dioses, ni cerca ni junto, lo dice aquí el texto. De alguna manera esta parte del discurso de Moisés es un eco del Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un recuerdo del pacto de Israel. Israel debe recordar el carácter de Dios. Es uno. Dios es celoso, es fiel para siempre. No lo olvides, Él es misericordioso, nos sacó de la tierra de Egipto. Dios es un Dios de justicia. Y la justicia llegará cuando pongan por obra los mandamientos que Él les ha dado. Dios no tolera el pecado, entonces por eso dice, la idolatría era el pecado más grave de todos. No dar a Dios exclusividad y no dar a Dios lo mejor de ellos, lo mejor, era pecado, era transgredir la ley. El texto dice aquí que lo aborrece, que Dios aborrece esto, lo odia. Y en caso que alguien cometa esa falta, ¿qué pasaría con él? Moriría. Y así se quitaría el mal en medio de Israel. Y así todo el pueblo oiría y temería. Tras pasar el pacto, dice en el versículo 17:2, me gustó mucho esa letra, esa palabra. Tras pasar el pacto, quebrantar el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas significaba pasar de un lado a otro. En vez de que Israel se alejara de Dios, Israel al pasar de un lado a otro se estaba alejando de Dios, estaba perdiendo el apoyo de Dios, estaba perdiendo su referencia. La vida nacional de Israel se derrumbaría. Y el pacto con Dios no definiría lo correcto o lo incorrecto para impartir justicia. Cuando el pueblo pierda el referente de Dios, ese sistema judicial de nombrar jueces o de tener procesos limpios y confiables se perdería. Dios ya no era referente. El referente serían las otras culturas con las que ellos se mezclarían. Serían decisiones, sentencias ejecutadas por el camino de las otras culturas, por sentimientos internos, por preferencias personales. ¿Qué ha pasado en Colombia y el mundo en general? El preámbulo de la Constitución de 1986 en Colombia decía: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. La Constitución del 91: somos un Estado laico donde priman las libertades individuales en relación con las colectivas. Dirán, pero aún teniendo la Constitución del 86 a Dios como Dios de suprema, fuente de suprema autoridad, había también corrupción, había también, sí, es cierto, pero estaba ahí como referencia. Dios ya no es referencia en el mundo, ha salido de las constituciones para regir los destinos de las naciones. Dios ha salido de los colegios. Dios ha salido de nuestros hogares. Tomamos decisiones sin la referencia de Dios. Y lo más grave, Dios ha salido de nuestras vidas, de nuestro corazón. Le hemos dicho, no te metas. Cada día Dios es menos conocido. En un mundo como el de hoy, que busca la inclusión, Dios ha sido excluido. Poco a poco lo hemos sustituido. Hemos aceptado este cambio en la escala de valores. Justicia, justicia, justicia. La Biblia dice que no tengas otros dioses, pero el mundo nos llenó de otros dioses.
como el dinero, el hedonismo, el placer, el conocimiento. Adoramos políticos como grandes mesías. La Biblia dice, no matarás. Pero el mundo dice, sí al aborto. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero el mundo dice, si esta relación no funciona, busco otra y otra y otra. La Biblia dice y dice, pero el mundo va en otra vía. Sin temor, porque Dios ya no es conocido. Y pregunta, si Dios le estaba dando esas instrucciones a Israel de justicia, de ética, de procesos, de jueces, de que lo tuvieran a él como referente, ¿obedeció Israel? ¿Obedeció? Y quiero traer a manera de ilustración lo que dijo 750 años después de este discurso de Moisés, lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 4. Lo va a leer y ahí estará la respuesta si Israel obedeció. Y dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Óigame, 750 años después de este discurso de Deuteronomio. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué tristeza. Ni conocimiento de Dios en la tierra. Y sigue el profeta. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Y más adelante ahí en el versículo 6 dice, mi pueblo, ¿cuál pueblo? Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios ya no era su referencia. Yo, dice Dios, te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Señor, perdónanos porque hemos actuado igual. ¿En qué momento hemos permitido que tú ya no seas nuestro referente? El panorama que vemos hoy no es bueno. No hay justicia. No aplicamos justicia. Somos injustos. Hemos desobedecido. No hemos cumplido. Hemos pecado. Y seguimos pecando. Jesús fue condenado en un juicio injusto. Los jueces no actuaron conforme a derecho. Su proceso no fue transparente. Fue condenado a morir. Él sí sabe de injusticias. Él murió por mí, por ti. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la condena justa que tú y yo merecíamos. Sin embargo, Jesús pagó en la cruz el castigo que todos nosotros merecíamos. El justo por el injusto. ¿Tú quieres justicia? Tú que estás aquí sentado, tú que estás viendo, ¿tú quieres justicia? Busca a Dios. Él es tu referente de justicia. Hermanos, bienaventurado el hombre,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Busca la justicia. Búscala. No es un panorama claro, pero búscala. Bienaventurado serás. Como lo dice Lucas, el capítulo 8, cuando nos relata Jesús la parábola del juez injusto, y dice: ¿y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Entonces, ora. Búscala, porque serás bienaventurado. Pero la palabra de Dios dice que Él responderá. ¿Se tardará? Entonces, oremos por la justicia. Y el libro Apocalipsis dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué pasó? La injusticia. Y el que estaba sentado en el trono dijo, oigan, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Escríbelas, porque son fieles y verdaderas. Créelo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Búscala. Dios no hará justicia con los escogidos. Se tardará en responderles de día y de noche. Ora. Él hará nuevas todas las cosas. Habrá justicia. Créelo. Oremos. Señor, el salmista oró y dijo: sálvame del mal. Ven y juzga al mundo. Padre, yo quiero pedirte hoy, como miembro de esta comunidad, como ciudadano de la República de Colombia, perdón por haberte sacado como referente de justicia, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, yo te clamo por justicia. Sé que tú responderás. Así como cuando oramos por un enfermo, así como cuando oramos por alimento, así como cuando oramos por consuelo. Señor, oramos por justicia en Colombia. No la justicia del mundo, sino la tuya. Señor, oramos por los que imparten justicia en Colombia. Padre, toca sus corazones, limpia el aparato de justicia de nuestra nación, límpiala. Si es el caso, nombra jueces nuevos, jueces éticos, jueces que teman a ti, Señor. También te doy gracias, Señor, por los casos en que tú has hecho justicia. Y te pido por todas las personas sobre las cuales no se les ha hecho justicia. Aquí, Señor, en este lugar, en este templo, en esta iglesia, muchos de nosotros clamamos justicia, no se nos ha hecho justicia. Y Señor, y te pido para que podamos ser justos también nosotros, para que podamos cumplir tu pacto, para que podamos amarte a ti primero sobre todas las cosas, Señor. Que no tengamos otro referente en nuestra vida, sino tú, Señor. Que podamos honrar a padre y madre, que podamos amar a nuestro prójimo. Y entonces, Señor, cuando nosotros
recordemos estas palabras y cuando las tengamos en nuestro corazón, cuando se las repitamos de día y de noche a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y así de generación en generación en generación, Señor, yo sé que tú traerás justicia. Gracias, Padre, por este tiempo que tú, Señor, nos has regalado, que tu palabra ha hablado, Padre. Y esperamos con ansiedad, Señor, tu regreso. Maranata. Y vamos a Escuela Kids, ¿sí? Momento Kids. Feliz día. Hola niños, buenos días. Hoy estoy con ustedes para contarles cosas maravillosas. Entre lo que les quiero contar hoy es acerca de cómo saber que el Padre me da cosas buenas y siempre me las da. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 7, 7 al 12. Vamos a leer. Primero, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará piedra? ¿O si le pide pescado le dará serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Así que vamos a mirar qué es lo que realmente nos está pidiendo la Biblia. Nos dice, pedid y se os dará. Pedir, pidamos siempre. Él no nos dice que pidamos mañana o que ya como pedimos ayer ya no pidamos hoy. No, pedid siempre, en presente, todos los días que nos levantemos, pidámosle al Padre lo que necesitamos, lo que queramos, contémosle nuestras necesidades. Buscar siempre, buscarlo a Él, buscar la Biblia, buscar charlar con Él un ratico y llamarlo todos los días, decirle que lo necesitamos, que queremos que Él esté con nosotros. Llamar y concentrémonos en la oración, no nos desanimemos nunca. También nos dice que ningún padre dará cosas malas a sus hijos, mucho menos nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, ¿quién puede ver esto tan maravilloso que si le pedimos a nuestro papá, a nuestra mamá que está aquí en la tierra, que si queremos pescado nos da una serpiente, o si queremos huevo nos da un alacrán, o si queremos pan nos da unas piedras? Ninguno, ¿no es cierto? Así es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos da todo lo que necesitamos. ¿Cómo? En oración. La regla de oro es la oración. Así que siempre Jesús nos enseña que Él nos quiere dar cosas buenas, aunque no nos garantiza que todo lo que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, sino que las buenas dádivas a veces no concuerdan con lo que pedimos. Pero sí concentrémonos en la oración y no nos desanimemos. Oremos hoy y siempre. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Sí recuerdan que tenemos que orar hoy y siempre? ¿Qué he pedido a nuestro papá, a nuestra mamá? ¿Qué le he pedido? ¿Y qué he recibido? A veces le hemos pedido la bicicleta, ¿no es cierto? Y la hemos recibido. A veces hemos pedido el balón y lo he recibido. A veces he pedido un celular que a veces no recibo. A veces pido una casa de muñecas. Pero ¿qué me ha dado siempre? Me ha dado la casa donde vivir. Me ha dado la familia. Y me ha dado el Espíritu Santo. O sea que lo que yo le he pedido, no siempre lo recibo. No concuerda con lo que he pedido. Pero sí he recibido muchas cosas que pienso que no he pedido, pero que sí necesito. Miremos bien esto. Pedid y se os dará. Mateo 7, 7 al 8. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo lo que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Las acciones que debemos hacer son pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Siempre en nuestra oración, porque si pedimos, recibimos, si buscamos, hallaremos, y si llamamos, abriremos. Mire pues que siempre tenemos una respuesta de nuestro Papito Dios,
Él siempre nos responde. Vamos a hablar con los papás ahora. Vamos a contarle qué hemos pedido en la oración. Hagamos una listica. A ver, Juan, Pedro, Miguel, ¿qué le hemos pedido? Y contémosle, le hemos pedido esto a nuestro Padre Celestial y me lo ha dado. Y cuando terminemos la lista, oremos y démosle gracias por todo lo que nos ha dado. Yo sé que todos tenemos una lista muy larga por todo lo que hemos recibido. ¿Y por qué lo hemos recibido? Porque Dios es bueno y nos ama. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? A ver, ¿quién contesta primero? Yo creo que todos contestaron a un solo grito. ¡Sí! ¡Dios es bueno! ¿Qué creen que nos dará Dios? ¿Nos dará cosas buenas o malas? Vamos a mirar. Quiero fruta. Y mire, ¿nos va a dar esta fruta que ya está en mal estado o nos va a dar esta? Ay, yo creo que todos mostraron esta. ¡Quiero un teléfono! Y los papás te van a dar este teléfono viejo o te van a dar este bueno. Dios si tiene que escoger, va a escoger el mejor. Lo mismo sucede con nuestra ropa. ¿Queremos unos tenis, los nuevos? O no, va a querer estos viejos. No, él va a querer los nuevos. Y si queremos ropa nueva, no nos va a dar esta rotica, ni esta viejita, nos va a dar la ropa nueva. Y Dios nos dará todo lo que necesitamos. Así que ahora sabemos que tenemos un Padre que nos da cosas buenas. ¿Por qué? Porque Él nos ama mucho. Entonces, amigos, volvamos a hacer la listica. Yo hice mi lista. Mire pues, yo que sé que mi Padre me da cosas buenas, hice una lista y junto a este corazón, que es el corazón de nuestro Señor, estoy pegando muchos papelitos. Vamos a ver si ustedes pegan muchos y me los muestran pronto. Me va a dar salud, me ha dado familia, me ha dado bienestar, me ha dado una iglesia donde me congrego, donde aprendo de oración, donde leo la Biblia. También me ha dado el Espíritu Santo al que le pido ayuda. Fui al colegio, fui a la universidad. El Señor me ha dado la educación. ¿Cómo? Porque le dio trabajo a mis papás y ellos me pudieron pagar la educación. Yo también tengo trabajo porque me eduqué y puedo trabajar. Me ha dado una casa donde vivir. Me ha dado un carro donde movilizarme. Y me ha dado todos los sentidos. Puedo caminar, puedo hablar, puedo oler, puedo comer, puedo oír, puedo ver. Así que, mis lindos niños, hoy los invito a que hagamos una lista de todo lo que nos ha dado el Señor. Hagamos una lista de todo lo que queremos pedirle y oremos. Mi invitación es hoy a que oremos porque Dios es bueno y nos da todo lo que pedimos. Así que niños, hasta luego y feliz día. Gracias por escucharme.